Muy buenos días, gracias por visitarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sé que estamos en vivo, perdón, me voy a poner estas gafas. Tengo un pequeño proceso en la vista, no puedo recibir mucha luz, pero aquí estoy, pues para aportarles cualquier idea, anécdota o cualquier palabrita respecto al autismo. Usted es doña Fernanda Palacios Sion, ¿no? Así es, mucho gusto con todo. Gracias, un placer. Pero también le damos a Sofía que nos acompañe para que nos ayude a llevar esta entrevista, porque es la mamá y tengo entendido que hay dentro de la familia pues alguien con esta condición. Así es. Y le comento, tengo un sobrino también que no es autista, sino que hay otro... Asperger. Es que no se pronuncia ese nombre alemán. A ver, Asperger. Una entrevista de hija a madre, ¿no? En un medio de comunicación. Qué fabuloso. Lo que hace la magia de la radio. Realmente, que sea mi propia hija quien me entrevista. Felicitaciones. Y arrancamos con usted para que nos abra el abanico de qué es esta condición, y sobre todo hay que mirar años atrás. Quizás pues ustedes ya están en la modernidad, pero años atrás, cuando alguien de la familia, o décadas atrás, cuando alguien en la familia tenía alguna condición o alguna enfermedad de estas así un poco rara, podemos decir, ¿qué hacían las familias? Sobre todo en la zona rural, te escondían, te encerraban, no te sacaban a ningún lado. Pero ahora todo ha tenido un cambio contrario. Ahora, cuando alguien dentro de la familia tiene alguna enfermedad con estas condiciones o una presentación pues así, con estas condiciones, podemos decir, es lo contrario. Claro. Más bien buscan ayuda, lo sacan. Se despliega una red de apoyo. Se crea una red de apoyo, como usted lo dice, y eso es lo bueno. Y como esa red que hemos tendido ahora, y vamos a escuchar pues esta experiencia, cómo se vive casa adentro al tener a un hermano, al tener a un hijo, al tener a alguien de la familia con esta condición. Claro, yo creo que es importante también mencionar como un preámbulo sobre el espectro autista. Hay que mencionar que no es una condición que afecta a todos por igual, es un espectro que a cada una de las personas que llegan a padecer esta condición pueden presentar síntomas diferentes. Sin embargo, hay ciertos patrones que son como banderas rojas para poder identificar quiénes padecen de esto. Entonces, como ya mencionaba también Rodi, es un espectro que no tiene poco tiempo dentro de la sociedad, sino que se remonta desde hace muchos años atrás, y que antes no se lo podía diagnosticar como tal. Tantas personas que quizás incluso en la actualidad, ya siendo adultos, padecen autismo y no han sido diagnosticados. Creo que es importante mencionar eso. Correcto. Señora, háblenos un poco de esta experiencia, porque al igual que en este caso mi hermano con su niño, ellos no sabían nada. Cuando se enteraron de esa condición, lloraron, pero luego cuando ya acuden al psicólogo, cuando acuden al especialista, cambia su chip, y más bien ellos se han vuelto ahorita unos expertos en exponer en el tema. Así es. Su experiencia. Correcto, buenos días. Correcto, bueno, mi experiencia como madre de familia, primeramente les puedo decir que el autismo como tal no es una enfermedad, es una condición que realmente te pone como madre, como familia, como sociedad. Te pone como, primero es la sorpresa de que te den un diagnóstico de un niño. Mi hijo fue diagnosticado muy prontito, al año 8 meses, y el diagnóstico lo dio una neuróloga pediátrica, que realmente es la que hace unas pruebas específicas. Los niños, en general, la gente a veces se pregunta, pero ¿cómo sé que el niño es autista? El niño, presenta muchos síntomas. En el mío particular, el niño caminaba mucho de puntillas, no hablaba correctamente, no se desenvolvía correctamente, no te miraba, no hacía contacto visual, etcétera. Entonces uno, como mamá, pues no. Algo pasa. Claro, algo pasa. Entonces tú buscas al pediatra, buscas terapia de lenguaje, porque por lo menos el bebé te tiene que decir mamá, papá, etcétera. A esa edad. Correcto, claro. Correcto. Fuimos donde el médico y habían ciertas señales. Me derivaron ya directamente con el especialista, y ahí empezó toda nuestra aventura, nuestra historia. Y realmente lo que les no puedo se decir, dice odisea, no, es una aventura. Como punto muy, muy, muy importante, y quiero decirle de verdad a todas las mamás que piensan, sospechan o creen que ya su niño o niña es autista, estadísticamente está comprobado que esa condición más es en niños que en niñas.
por alguna extraña razón, de pronto de genética, exacto, no está al 100% descubierta, pero lo primero que yo como mamá hice, dije, tengo que educar a la familia. ¿Educar en qué sentido? En que el tío, la tía, ay, el niño está malcriado, está haciendo una rabieta. El niño primero hay que aceptarlo, ¿no? Correcto. El primer paso es aceptarlo. Cuando la doctora me dijo todo, yo le digo, doctora, entonces puedo asumir como madre y padre que nuestro niño es autista. Correcto. Mi hijo tiene un grado 1. Antes te decían nivel 1, 2, 3. Ahora es grado leve, moderado y grado cuando ya en el caso... El 1 es moderado. Moderado. Es bajito. Tiene ciertos síntomas, pero se pueden trabajar muchísimo. Y recuerden, mientras más temprano el niño sea diagnosticado, mejor. Hay muchos padres que cada niño tiene su ritmo. Eso está comprobadísimo. No todos los niños caminan a la misma edad ni hablan, pero muchas veces los niños que no son diagnosticados, cuando llegan a la edad escolar, y ellos llegan a la escuela y en el momento en que no atienden, no disciernen, no leen, no escriben, no acatan instrucciones básicas de estar más de 5 minutos sentados, ahí recién derivan, sabe que señora, su niño, su niña tiene este problema, hágalo ver, busque terapia de lenguaje, y ahí recién el niño en esa etapa muchas veces recién es diagnosticado. Pero en mi caso fue muy, muy marcado porque la camina era muy de puntilla, él no te miraba cuando hablaba. Sin embargo, mi hijo tolera muy bien los ruidos, tolera muy bien muchas cosas, socializa espectacularmente bien. ¿Qué edad tiene ahora? 5 años. Correcto. Entonces me tocó prácticamente a toda la familia decirles, querida familia, pasa esto, y todos a su vez, desde un Google hasta consultar documentales, claro, todo, mi familia es una mismo, red de apoyo. Lo mismo que ocurre, yo me quedé sorprendido cuando mi hermano y mi cuñada, después de cierto tiempo, no sé, 1 año, 2 años, ya así mismo empezó a decir, no le tengan pena, no nos tengan pena, más bien tengan esa diferencia de un trato adecuado, no cuestionen su comportamiento, y en realidad pues son señales, son condiciones muy específicas en cualquiera de estas condiciones, porque tengo que entendido que el Asperger con el autismo son primos hermanos, ¿no? Son similares, bastante similares. Exacto. Si nos podrías comentar también cuáles son como una de las red flags que más identificaste, además de la caminada de puntillas, para que los oyentes estén al tanto de cuáles son las alertas, ¿no? Sí, las alertas que pueden identificar en estos pacientes. En el caso, básicamente, los niños en condiciones generales, el autismo no te hace contacto visual, sí te escucha, pero él no te atiende, que te mira. ¿Qué pasó, mamá? No, él está en su mundo. O sea, físicamente está allí, su mente en otro lugar. Exacto. Más o menos así. Él te escucha todo y te entiende todo, pero está en su mundo. Necesita un foco de atención en otro lado. Exacto. En mi caso yo tenía que hacerle, ejemplo, un ruido fuerte con algo para que él me mire. Entonces yo dije, bueno, pero en general, no hablo por mi hijo, en general esas son las alarmas. El niño camina mucho de puntilla, el niño no te expresa verbalmente, te señala, te señala, pero no es que es mudo. Muchas dicen, este niño no habla, no. O sea, tiene uno que estar, a veces uno sospecha. Decodificando. Muchas mamitas sospechan, pero dicen, no, ¿qué va a creer? Voy a esperar a que tenga 3, voy a esperar a que tenga 4, a ver cómo va evolucionando. Pero como madre les digo, mientras más temprano su niño o niña sea diagnosticado, créanme que la terapia le va a ser muchísimo mejor. Mi hijo llegó a la edad escolar a la par con el resto de los niños porque estuvimos prácticamente desde el 1 año y medio hasta los 4 años en terapia, pero ahí permanente. 7 de la mañana con 23 minutos para nuestros oyentes y televidentes. Estamos dialogando con la señora Fernanda Palacios, madre de un menor de 5 años en la actualidad que tiene autismo. Así es que es muy importante para quienes tienen hijos, hermanos con estas condiciones, que lo mejor que se debe hacer es darle un buen trato y sobre todo atención profesional, porque eso se necesita de muchos profesionales. Ahora, señora Fernanda, esta es una condición que no se la puede o no se la pudo detectar durante el embarazo. No, de hecho es una cosa que hasta ahora es un poco complejo. No soy médico, sin embargo, realmente me he autoeducado. Creo que ese es el término. Está a punto de hacer una maestría en la autoeducación. No, tampoco, soy muy humilde en ese sentido, pero a veces uno como mamá tiene ese instinto, tiene esa cosita que dice, sobre todo cuando tú tienes otros hijos, y dice, o sea, cada niño es diferente, pero esto en particular, y a veces uno se pregunta qué es. Y hablando de eso, justamente también les quería
informar que, muchos lo saben, muchos no, tenemos muchísimas fundaciones, tenemos muchísimas instituciones. Yo pertenezco a Manaví Inclusivo, que es una fundación donde te ayudan desde el diagnóstico, el apoyo psicológico, las terapias, las consultas, etcétera. Podría haber la manera de pronto en algún momento dejar algún link, alguna cosa de manera totalmente gratuita, digámoslo así, en cuanto a la información, para que no solamente Manaví Inclusivo, hay grupos a nivel nacional y locales. Tengo otro grupo que es una consultoría legal gratis. Ejemplo, hay personas escuelas que no te incluyen, que no son inclusivas, no te quieren es todo un tema realmente. Mi hijo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque es grado muy leve, pero hay niños que sí tienen una más afectación avanzado, cognitiva, un pequeño retraso, porque es la palabra, un pequeño retraso mental o un pequeño retraso físico. Entonces, eso también la escuela a veces te pone, y es una cuestión de cultura, que nos sepamos educar un poco más, y sobre todo a los niños darles un trato independiente, no como sobreproteger, ay, que mi niño es autista, ay, que el niño, que trátenlo así que es autista. No, son demasiado pilas, pero justamente me explicaba mi hermano que habían visto muchas películas de personas que han tenido autismo o Asperger, y han demostrado en algunas facetas, en algunas situaciones, que son mucho más inteligentes o que han logrado lo que otras personas, entre comillas, normales, tienen un no lo habían hecho. Intelectual muchas veces. Y sobre todo en la parte electrónica, digital, todo eso. Hay muchos niños que a los 2, 3 años arman rompecabezas de 100 piezas. Hay niños que ni siquiera te miran, pero él ya sabe, está resuelta ya la operación para ellos. Es una cosa impresionante. Y es un mundo tan complejo. Hace pocos días veía un video de un niño con autismo que le había ganado una partida de ajedrez al campeón mundial. Así es. Eso es mucho, es un mundo tan amplio, es un tema tan amplio y tan complejo y tan interesante, que gracias a Dios, remonto a lo que usted dice, hablemos de la época de nuestras abuelitas, ¿no? Exacto. O sea, claro, en mi época no había eso y todo está bien. Oiga, y por último, en mi época no había eso, todos profesionales. Y por último, la misma familia se encargaba, por la falta de conocimiento, de utilizar términos despectivos, porque decía, no, es que mi hijo es bobito. Exacto. Esa era la palabra, es mongolito. Claro, así pero es porque en ese tiempo ese era el escenario. Es que tenemos que entender que a medida que pasa el tiempo, a medida que vienen nuevas generaciones, nuevas tecnologías, se va descubriendo muchísimo. Y yo sí fui una de esas que estoy como en el punto medio, no parte de abuelitas, no parte de la generación. Pues un pedacito del pasado, pero tenía todo por de frente a un futuro. Así es, imagínese, mi hija tiene 23 años, mi hijo tiene 5, estamos hablando de una diferencia muy grande, y literalmente sí me tocó autoeducarme, esa es la palabra. Actualmente mi hija sabe cómo nos manejamos en la familia, pues, y bueno. Sí, yo creo que tal vez también sería importante compartir con los oyentes alguna otra anécdota de cómo fue llegar a un profesional, cómo buscar un profesional. Eso fue, y es muy marcado. Mi hijo, como no hablaba, eran ya casi 2 años y no hablaba, yo dije, bueno, vamos a terapia de lenguaje. Ni por aquí, nada que ver con el autismo. Fui específicamente al subcentro Santa Marta, cogí mi turnito como cualquier mortal, me lo atendió la terapista de lenguaje, y algo muy básico, mi amor, ¿qué es esto? Todo niño ve un gatito, miau, aunque se te dice miau. Mi hijo nada, miraba la imagen, nada. Y dijo, ¿sabe qué, señora? Después de 3, que yo no entré a la terapia, me dice, ¿sabe qué? Le voy a recomendar algo. Llévelo con un especialista, con un neurólogo. Puede que el niño tenga alguna cuestión cognitiva, por más de que yo me mate diciéndole, mira el gatito, mira el perrito, pero si el niño no me responde, va mucho más allá del lenguaje. Claro. Y dije, bueno, y así fue. Conseguí turno en el Aromo. Agarra a tu muchacho, vamos al Aromo. Lo vio un pediatra general y me dijo, claro, estatura, talla, hablar, esto, lo otro. Correcto, vamos y empezamos. Empezamos y dijo, no, ¿sabe qué? Vamos donde el neurólogo, y el resto, bueno, la neuróloga en este caso, voy a decir el nombre públicamente, la doctora Sandra Rodríguez, ella trabaja en el hospital. Muy interesante tal vez también entrevistarla, sí, ¿no? Ella trabaja en el hospital de especialidades, acudí a su consulta privada porque me preocupé mucho en realidad. Cuando el doctor me dijo, esta alarma, ok. Y empezamos. Hay 2 pruebas específicas que le hace el neurólogo pediátrico. A veces los psicólogos también intervienen, pero ellos más es como en la terapia conductual, terapia cognitiva.
y otras ramas, el apoyo a la familia también, porque hay niños que realmente son mucho más, otros casos mucho más complejos. Sí. Y a veces el padre o la madre, la mamá está ahí, el papá no ha de ser. Y hay ese choque. Como parejas también, las madres y los padres. A veces el papá o la mamá, no, ¿qué vas a creer? El niño no. Necesita un equipo. Correcto. Entonces, cuando ambos llegan a un acuerdo, ok, lo aceptamos, nuestro hijo tiene esta condición, es más llevadero todo. Porque así, al estar de acuerdo todos, ok, empecemos, ¿qué hay que hacer? Díganme, ¿qué hay que hacer? Y tú buscas, y repito, hay tanta tecnología ahora que es mucho más llevadero, mucho más fácil, pero en mi caso así llegué al especialista. Y hay páginas oficiales de esto, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Y no mal informarnos, porque a veces hay tanta, el internet te ofrece tanta información realmente, ay, que no le deje la agüita de esto porque no, o dale la pastillita de tal que eso le va a ayudar a dormir. O sea, realmente cada niño es un mundo diferente en condiciones normales. Ahora imagínense con esta cuestión del autismo, es maravilloso hasta cierto punto. Uno descubre tanto con estos chicos, uno aprende a ver el amor maternal de otra manera, porque te demuestran amor, pero a millones, así, a diario. Qué bien, son las 7:30. Conversar este tema es muy importante porque inclusive a nosotros como periodistas nos da un tinte de autoeducación, nos instruye, conocer que este mundo diverso, ¿no?, presenta tantas cosas, y lo importante es que tenemos una constitución que nos protege a todos, ¿no? Sea su condición económica, social o cualquier religión, etcétera. Exacto, así es. Nos protege, nos cuida. Claro. Y justamente personas como ella, o como en caso de su hijo, pues es cuando mucho más las entidades del gobierno, las entidades públicas y privadas, es cuando más apoyan. Correcto. Ahora, las personas, también para la parte legal, porque hay muchas personas, usted tiene conocimiento, recorrido, pues no, entidades públicas también, para que le ayuden. Ahora, si nos está escuchando o viendo alguien por ejemplo, de extrema pobreza, que por su falta de conocimiento no ha hecho todo este proceso, estos niños entran en este proceso que se pueda solicitar el carnet de discapacidad. Por supuesto que sí. Ahora, bueno, eso como le digo, eso es un tema totalmente legal que va más allá del autismo, puede ser cualquier otra discapacidad o cualquier otra condición. Realmente, básicamente eso lo maneja, como usted mismo dice, la parte legal. Sin embargo, ahora ya la cuestión de la emisión del carnet ya nos está dando, que uno, el típico, que el turno, y la burocracia, proceso, sí. No, ahora automáticamente ya una vez diagnosticado, X porcentaje va directamente en la cédula. A lo que tú vas a cedular a tu niño o a tu menor de edad, sale automáticamente. Claro, que previo a esto igual es un proceso, no es que es tan fácil, pero ya no es el tedioso de la fila, tienes que igual ir donde el especialista, tener los informes correspondientes. Así es. Ajá. Sí, y no me diga eso porque yo también... No, y no solamente en el carnet como tal, estoy hablando en general, la inclusión en las escuelas, la inclusión en los espacios públicos, la inclusión en muchos lugares realmente. Es como quien dice, usted tiene que demostrarle a ellos. Prácticamente, así es. Y ellos, los chicos se sienten tan protegidos con una persona en particular, siempre por lo general es la madre, siempre, pero siempre ellos se sienten como refugiados y seguros con una persona en particular. Claro, su cable a tierra suele ser una sola persona. El que siente que los entiende realmente a pesar de lo que les pasa. Perfecto, entonces hoy es el día. ¿Va a haber alguna actividad en Manta que sabe? Por supuesto, empezamos la Agenda Azul. Si ven las redes sociales en la página de la alcaldía, bueno, pues la alcaldía empieza, justamente ahora yo salgo de acá, voy a representar, Dios mediante, a Manabí Inclusivo. La presidenta me pidió que represente. Empezamos justamente con concienciación. Hay algunas charlas virtuales, probablemente hay incluso promociones, por decirlo así, en que te diagnostican, en que te hacen esa casa ofrece espacios de terapia. ¿Dónde va a ser eso? En la casa de la discapacidad. Ya ahorita tenemos bien el dato para pasarlo, para todos los oyentes. Son algunos, hay carreras 5K, hablemos sobre autismo, son algunas, es toda una semana de jornada. Hay pádel para los chicos que les guste el tenis. Hay algunas actividades realmente, y eso por hablar solamente de Manta, ojo, solamente de la alcaldía como tal o del municipio, pero a nivel de fundaciones, yo tengo una prima que vive en Guayaquil, que también, su niña, en este caso es una niña, tiene autismo y también están llenas de actividades, las agendas están llenas y sería buenísimo aprovechar. Azul, ¿no? Es una jornada azul. Jornada azul. Busquen en la página realmente en las redes sociales. Se identifica el autismo con correcto, con está un pequeño mensaje de nuestra alcaldesa y así con todas las actividades como cuando hay los feriados. Correcto. El día tal el día tal otro. Que arranca hoy.
y estamos muy contentos en realidad que se den este tipo de actividades para confraternizar, para conocer, para aprender, para un poquito que la gente conozca y sobre todo que no tengas ese miedo, ay, es autista. Ni vergüenza, ni temor, nada de esas cosas. Niños totalmente, digamos, lo normal, solamente que están ellos preparados en su maravilloso mundo. Ajá, así es, exacto. No son ellos que tienen que adaptarse a nosotros, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a ellos. Y en general, ojo, en general, las generaciones ahora son así. No es que tú te tienes que acoplar al mayor, tú te tienes que acoplar a tu hijo, a tu sobrino, ya a tu no nieto. Es negocio llegar a ser abuelo o viejo, porque antes los chicos llegaban donde el abuelo a pedirle consejo, a pedirle alguna orientación. Ahora es lo contrario, ahora somos nosotros los mayores. Incluso en las universidades y en los centros educativos para tercer nivel, posgrados, masterados, etcétera, se está viendo muchas ramas que antes no se veían, ejemplo, la innovación pedagógica, la educación inclusiva, etcétera, etcétera, y te gradúas y te titulas con unas ramas que antes no existían. Especialidad en todo. Correcto. Bien, nosotros llegamos a la parte final de este diálogo con la señora Fernanda Palacios. Felicitaciones por exponer este tema y contagiar a todos de conocimiento en primer lugar y también a quienes tienen dentro de su seno familiar a alguna persona con estas condiciones, que saquen pecho, salgan adelante, busquen profesionales y no sientan ningún temor ni vergüenza. Claro, correcto. Sobre todo conociendo que la sociedad se está preparando para dar la mano y la ayuda a las personas que tienen este tipo de condiciones. Recordemos que todos son niños especiales y tienen estos papitos especiales. Así es. Y nosotros también somos especiales. Por supuesto. Vamos a la pausa. Muchas gracias.